Ahora vamos a dar paso ya a los invitados de la siguiente mesa de debate patrocinada por Lexmark. Son Valvanera Ulargui, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, Carles Navarro, de BASF España, Javier Goyeneche, de Coalf, José Bogas, de Endesa, Manuel Mateo, de la Comisión Europea y Laura Díaz, de la Universidad de Cambridge. Van a hablar de cómo la tecnología fomenta la revolución ecológica. Modera la mesa Pablo Blázquez, fundador y editor de Ethic. Adelante. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Es un placer, es un lujo estar en este Summit de Digitales que se ha convertido en una referencia de los eventos, en una cita imprescindible, un evento muy inspiracional. Decía ese gran artista, que era Enrique Morente, que tendrá que haber un camino, y esa frase que podemos aplicar prácticamente a cualquier circunstancia de la vida, a cualquier desafío, adquiere sin duda una significación especial en un contexto como el que estamos viviendo este año, en un contexto de pandemia. Y en esta mesa vamos a tratar de desbrozar un poco ese camino, analizando dos revoluciones que están transformando por completo el mundo en el que vivimos, la revolución digital y la transición ecológica. Y os tengo que confesar que cuando me invitaron desde Digitales a participar, a moderar esta mesa, no lo dudé ni un segundo. En primer lugar, porque sabía que íbamos a estar acompañados de expertos de primer nivel de los que vamos a aprender mucho y además con visiones complementarias, porque venís de sectores distintos. Y por otro lado, vamos a analizar temas que desde la revista Ethic pues llevamos investigando editorialmente mucho tiempo y son de nuestro interés. La revolución digital, decíamos, que se ha acelerado este año con el confinamiento. Hemos tenido todos una suerte de examen sorpresa en digitalización y esa transición ecológica que apuesta por reconciliar la economía con la salud del planeta y de sus habitantes, y que en Europa tiene ya una hoja de ruta que yo creo que está muy bien trazada, ¿no? con ambición por la Comisión Europea, por Ursula von der Leyen, para descarbonizar nuestro sistema de producción y consumo, nuestra economía en el año 2050. Y quiero precisamente empezar por ahí con Valvanera Ulargui, que es directora de la Oficina de Cambio Climático. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo podemos, señora Ulargui, a través de la revolución tecnológica, impulsar esa transición verde y luchar contra el cambio climático? Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que, Pablo, lo has mencionado, ¿no? En un momento de shock global de la economía y de la sociedad, que ha demostrado que hay una vulnerabilidad compartida y simultánea en todo el planeta. Nunca nos había pasado que una crisis sanitaria, ¿no?, afectase de la misma manera a todos los países, ¿no?, que estamos en el globo, nos lleve a poner en valor los shocks que llevábamos sufriendo y que son coyunturales, como la crisis climática, la emergencia climática, ¿no?, que llevamos muchos años evidenciando, que llevamos muchos años trabajando y que evidentemente han hecho del binomio transición ecológica y transición digital fundamentales, ¿no?, para la salida y para la recuperación de esta crisis. Desde el Gobierno entendemos que la respuesta tiene que ser única, que tiene que ser la misma. La salida de la crisis del COVID tiene que ser la respuesta que estamos dando desde hace muchos años a la salida de la crisis del cambio climático. Y esto, ¿cómo lo ponemos en valor? ¿Cómo lo hemos estado haciendo en los últimos 2 años fundamentalmente? Pues hemos acelerado esa agenda dentro del Gobierno. La agenda de transición ecológica no es una agenda departamental, no es una agenda medioambiental, es una agenda global del Gobierno. ¿Y por qué? Porque entendemos que ese compromiso que tenemos, de esa necesidad que nos están reclamando ciudadanos, empresas y también, ¿no?, las propias instituciones, el Foro Económico de Davos, ¿no?, pone en valor que el riesgo de la economía mundial no son los fondos financieros, sino los riesgos climáticos, los riesgos ambientales. Necesitamos responder para tener una nueva economía que tiene que despojarse de la antigua, que hemos visto que no es válida. La crisis del COVID ha puesto de manifiesto más que nunca la cara del cambio climático, cómo estamos ya extremando de manera importantísima, ¿no?, los límites que este planeta puede aguantar, y tenemos que hacer ese giro, una nueva economía dentro de límites del planeta, una nueva economía
que responda a los retos y a las oportunidades del siglo XXI, que responda a una nueva industria, a una nueva competitividad y que sea socialmente justa. La variable social es muy importante, ¿no?, en todas las políticas ambientales del Gobierno. ¿Esto qué pone de manifiesto? Que necesitamos marcos regulatorios, que los gobiernos tienen que dar señales claras. Lo hemos hecho en este momento de COVID. Evidentemente, no era nuestro plan, queríamos haberlo sacado, ¿no?, fuera de esta crisis, ¿no?, tan dolorosa para todos los españoles, pero llegó en ese momento clave, con lo cual hemos puesto encima de la mesa una estrategia común. La estrategia digital se une a la estrategia y al marco de energía y clima, que tiene una ley que marca objetivos, un plan que asienta a todos los sectores, el sector eléctrico, el sector transportes, el sector agricultura, que tienen que hacer esa reconversión, ¿no?, hacia una economía verde, un plan nacional de adaptación para ser más resilientes a los efectos del cambio climático y, como digo, todo esto unido y todo esto empapado por esa transición digital que nos va a ayudar a acelerar todos estos cambios e incluso adelantar esos objetivos que nos habíamos puesto al año 2020, que ahora vemos es necesario acelerar, porque si no los impactos serán cada vez mayores. ¿Cómo nos va a ayudar la transición digital? ¿Cómo nos van a ayudar las TICs? Pues digitalizando muchos de estos procesos y estos procesos industriales que sabemos que ahora son contaminantes, pero que tienen un gran recorrido por delante. Ayuda en el transporte, ayuda en la electrificación, ayuda en la agricultura, sector clave, ¿no?, para la economía española, ayuda no solamente a la industria, ayuda también a los ciudadanos. ¿Cómo vamos a cambiar nuestros hábitos cotidianos? Cómo hemos visto en la pandemia cómo somos capaces, ¿no?, de emitir menos energía en nuestro día a día gracias a la digitalización. Y dos retos por delante importantes. Uno, la digitalización tiene que poner en el centro de toda su política la sostenibilidad. Tenemos que integrar al sector como un sector que también reduzca emisiones de gases de efecto invernadero y haga una España más resiliente. Esto se hace haciendo más con menos, fundamentalmente emitiendo menos energía. Los grandes consultores anuncian que el tsunami, ¿no?, de datos puede ser 1/5 de la energía de la electricidad mundial, y eso no podemos permitirlo, porque entonces nos enfrentaremos, ¿no?, a otro gran reto, que será la descarbonización del sector. Tenemos que mantenernos en ese 1% que estamos ahora y tenemos que intentar que cada vez haya más conectividad, más datos, más servicios y mejor productividad. Y la otra cara de la moneda es aprovechar, como decimos, esas grandes oportunidades que genera este sector para ciudades más limpias, para tener habitantes más concienciados, para tener un transporte, ¿no?, más descarbonizado, para también evitar esos fenómenos extremos que con la detención de alerta temprana pueden evitar vidas, para toda la generalidad que nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima identifica, reducir emisiones gracias a la digitalización. Se ha demostrado además que en un momento de estrés nuestra red ha dado una respuesta positiva. Tenemos que seguir mejorando, pero hemos sido capaces, ¿no?, de generar y de mantener mucha productividad en muchas industrias y de mantener ese contacto entre los ciudadanos, ¿no?, que también es importante en términos, ¿no?, de ánimo social, ¿no?, de trabajar desde el optimismo pese a la crisis, y seguiremos adelante, ¿no?, con el binomio economía verde, transición digital, que el Pacto Europeo ha puesto en el centro de las políticas europeas. Bien, muchas gracias. La crisis económica que ha desatado la pandemia nos crea un temor, ¿no?, y es que la agenda climática y la lucha por el medio ambiente pase a un segundo plano. Señor Bogás, consejero delegado de Endesa, ¿tenemos realmente que elegir entre economía o medio ambiente, o debemos y podemos trabajar en los dos sentidos, en reconciliar economía y salud del planeta? Bueno, ya lo ha dicho Valvanera, ¿no? Yo creo que no tenemos que elegir, que solo hay una elección posible, y la elección posible es que no habrá crecimiento económico si no es sostenible, y sostenible en un sentido amplio y también en el sentido del cambio climático. Es decir, que hay que unir y hacer que caminen en paralelo tanto el crecimiento económico, tanto los negocios, como la sostenibilidad en general, una sostenibilidad que, como decía Valvanera, no solamente es el tema climático, tiene que ser una sostenibilidad que sea inclusiva, que sea justa y que no deje a nadie atrás, que esto es una de las cosas importantes.
Creo que durante la pandemia hemos aprendido muchas cosas, pero una de las cosas que hemos aprendido es que hay una similitud muy grande, como también se señalaba, entre la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 y la crisis que se puede derivar o que se pueden derivar por el cambio climático, que son crisis globales que afectan transversalmente sin medir ni clases, ni razas, ni países, y que hay que luchar de una forma global contra ellas. Incluso ya hay algunos estudios que vienen a decir que esta crisis sanitaria puede haber sido una consecuencia de otra crisis, la climática, en el sentido de la reducción de la biodiversidad que ha podido causar esto. Entonces ya sabemos el impacto que tiene y además las consecuencias económicas que además de la crisis sanitaria pueden golpear a todos los países y a todos los ciudadanos. Por tanto, ya digo, no hay ningún tipo de duda sobre cómo tenemos que actuar en el futuro. Y decía, además de la sostenibilidad, yo creo que no hay ningún negocio en el futuro, ninguna empresa en el futuro que, si no es sostenible, pueda tener futuro. Y decía, esta sostenibilidad, una parte muy importante que quizá querría subrayar aquí, ya no solo el medio ambiente, decía, tiene que ser inclusiva, tiene que ser socialmente justa y no tiene que dejar a nadie atrás. También la transformación digital puede crear este tipo de problemas, ¿no? Y debemos realmente esforzarnos en ellos. Como todo en la vida, a mí me gusta decir, en Endesa nacimos con el carbón y estamos muy orgullosos. Y creo que en aquel momento pues, sirvió para vertebrar España, sirvió para crear riqueza. Bueno, ahora hemos tomado la decisión de evolucionar desde una energía fósil a una energía limpia, descarbonizando en el sentido de cerrar estas centrales y construir mucho más centrales renovables. Bueno, pues ahí también hay que hacer una transición justa. La transición justa es realmente formación, oportunidades a la gente para que se adapte a este nuevo entorno. Por consiguiente, sostenibilidad y trabajo de todos para que todos seamos capaces de afrontar ese futuro. Para recorrer este camino, ¿no? La transición verde, la economía circular es una de las piezas fundamentales, ¿no? Esa economía que apuesta por convertir los residuos en recursos. Le quería preguntar a Carles Navarro, que es el director general de BASF, ¿qué papel juega el sector químico en este sentido y cómo estáis trabajando, cómo estáis innovando para impulsar la economía circular? Buenos días, Pablo. Pues la ciencia en general y la industria química muy en particular son, gracias a su capacidad de innovación, pilares esenciales de la economía circular. Según datos de Feike, la industria química invirtió en 2018 2.800 millones en I+D, lo cual constituye el 26% de toda la inversión industrial. En BASF, a nivel mundial, nos quedamos a una cierta distancia, 2.100 millones, dedicados a crear soluciones para los grandes retos que tenemos planteados como sociedad, que son pues, la energía limpia, la vivienda asequible, la movilidad del futuro, la alimentación segura, la protección del clima. Pero estas soluciones solo serán soluciones si realmente son sostenibles, como decía José Bogas. Y una forma de realmente aumentar esa sostenibilidad es diseñar estas soluciones para que sean circulares en sí mismas o ayuden a otros a circularizarse. En BASF llevamos muchas décadas ya trabajando en este concepto, incluso cuando no se conocía como economía circular. Operamos a nivel mundial 6 centros integrados de producción enormes, con docenas de plantas en las que ya usamos este concepto desde el principio, compartiendo flujos de material, de energía, de subproductos, en lo que llamamos el Verbund, es una palabra alemana que significa producción integrada. Se trata de que los residuos y subproductos de una planta sean aprovechados como materia prima y como recurso para otra, con lo cual ahorramos materia prima, ahorramos energía y ahorramos también costes logísticos, que en el caso de nuestra central en Alemania ascienden a 500 millones de euros de ahorro cada año.
Por otro lado, apostamos muy decididamente por el reciclaje químico de los plásticos, gran problema medioambiental, como todos sabemos. Se trata de aquellos plásticos que normalmente acaban en vertedero porque son mezclados o sucios, someterlos a un proceso químico que los convierte en un llamado aceite de pirólisis, una materia prima que puede reincorporarse en nuestros procesos químicos para fabricar nuevos productos vírgenes. Esto se puede hacer con tecnologías modernas y se puede hacer también para residuos realmente complicados, como son los colchones de espuma de poliuretano o los neumáticos. Y estamos también trabajando últimamente en aplicar esta tecnología a las prendas textiles, de las cuales hay mucho residuo cada año, y estamos trabajando en la manera como procesar prendas fabricadas con poliamida o con poliésteres. Nuestros clientes también se benefician de nuestras soluciones circulares. Por ejemplo, cápsulas de café, un objeto muy cotidiano. 50 millones, según muchas estimaciones, de cápsulas cada día se consumen y se desechan en gran parte, porque se fabrican con aluminio o con plástico convencional, que son reciclables, pero pocas veces se reciclan. Con nuestros plásticos biodegradables podemos fabricar cápsulas que se desechen en la fracción orgánica, de forma que en la planta de compostaje se convierten café y plástico en compost que acaba siendo abono para los campos. Hay también un fabricante líder de zapatillas de deporte que emplea nuestro plástico, un plástico especial, poliuretano, para fabricar zapatillas de un solo material, es decir, la suela, entresuela, cubierta, cordones, costuras, solo con este plástico, lo que permite que al final de la vida útil de esta zapatilla el fabricante recupere la zapatilla usada, la triture y con esa granza pueda fabricar nuevas zapatillas. Es decir, un concepto de circularidad absoluto. Y por último, otro campo muy importante es la captura de CO2. El CO2 es para la industria química la nueva fuente de carbono que va a sustituir precisamente a las fuentes de origen fósil. Con ese CO2 vamos a ser capaces de iniciar procesos químicos que hasta ahora se venían, iniciando con petróleo o gas natural. Muchas gracias. Y tenemos también con nosotros a Javier Goyeneche, que es fundador y presidente de Ecoalf, una marca que ha hecho pues, una pequeña revolución y ha demostrado, ¿no?, que la sostenibilidad y el negocio pueden ir perfectamente de la mano. ¿Qué papel ha jugado la tecnología y la innovación a la hora de desarrollar vuestra ropa? Bueno, yo creo que altísimo, desde que arrancamos, ¿no? Cuando nace la compañía en el 2009, nace con la vocación de crear una marca de moda que fuera realmente sostenible. Nos pareció que lo más sostenible era no seguir utilizando recursos naturales del planeta y, por lo tanto, el reciclaje era una opción, ¿no?, para crear esa nueva generación de productos reciclados con la misma calidad, el mismo diseño que los mejores no reciclados. Y todo eso se ha hecho a través de la tecnología. Residuo hay en todos los países, la verdad es que eso no, desgraciadamente hay residuo en todos los lados, y desde el 2009 hemos estado buscando esa tecnología en donde la encontrábamos, ¿no? Encontramos la tecnología para transformar las redes de pesca abandonadas en Corea, ¿no?, en el 2010, y ahí reciclamos mucho. Encontramos la tecnología para transformar los restos del café en Taiwán, luego las botellas de plástico, café. Bueno, en España empezamos un proyecto en 2013 a través del Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja para transformar el neumático usado en polvo y transformarlo sin utilizar ningún tipo de pegamento ni coagulante y unir todo eso, ese polvo de neumático. Bueno, estamos continuamente en proyectos, ¿no? Ahora estamos metidos en proyectos gordísimos para intentar evitar que todos nuestros materiales suelten microfilamentos, ¿no?, cuando los laves, que es un gran problema, ¿no? Yo creo que estamos muy avanzados en dos proyectos. Yo creo que la tecnología va absolutamente unido. Nosotros en Ecoalf siempre decimos que tenemos como tres pilares en los que nos basamos, ¿no?, que es innovación, sostenibilidad y diseño, ¿no? Y a la hora de meternos en un nuevo proyecto, tiene que tener esos tres pilares, ¿no?, porque creemos que esos tres pilares se complementan, se unen, y si vemos que no reúnen esos tres elementos, la verdad es que no nos embarcamos, ¿no? Yo creo que tenemos que intentar que el proyecto sea innovador, y para eso necesitas tecnología, que aporte una mejora a nivel sostenibilidad sobre lo que ya hay en el mercado y que, por supuesto, tenga un diseño igual o mejor que el producto que no reúne esas condiciones de sostenibilidad en el mercado, ¿no? Porque yo creo que ese es el éxito, ¿no?, que al final tu producto sea sostenible, pero tenga las mismas propiedades técnicas, mismo diseño, mismo aspecto y mismas prestaciones que los mejores productos no sostenibles, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Javier. Y tenemos también en vía telemática a Laura Díaz, que es profesora de la Universidad de Cambridge. Buenos días, Laura. Buenos días.
Se te escucha muy bien, que teníamos por aquí alguna duda, así que te lanzo la pregunta y ponemos el foco ahora otra vez en lo más general. ¿Cuál será la contribución del sector digital a la descarbonización en el medio y largo plazo? Bueno, primero quería dar las gracias a digital.es por invitarme a formar parte de este panel. Y la verdad es que predecir el impacto de la digitalización en las emisiones es difícil, si no imposible, pero en principio la realidad es que este impacto puede ser positivo o negativo y el impacto va a depender en gran medida de las decisiones que tomen o no tomen los gobiernos y, por supuesto, también de las acciones de las empresas y los individuos. El impacto, digo, es difícil de predecir porque se produce a través de 3 canales de influencia y afecta, como ya se ha dicho en varias ocasiones, a todos los sectores emisores y a la situación macroeconómica y sociopolítica general. El primero de estos 3 canales de influencia es también uno que ya ha mencionado Valvanera Ulargui, y este es el consumo directo de energía del sector tecnológico. Este sector ya es responsable de aproximadamente un 2 o 3% de las emisiones actuales. Digo aproximadamente porque los datos no son perfectos, pero más o menos. Y así como referencia, esta contribución es comparable a la del sector de la aviación. Y, por supuesto, el crecimiento del sector puede resultar en una subida del consumo energético directo y, por lo tanto, mientras que no descarbonicemos sobre todo la electricidad, podría resultar en un crecimiento de las emisiones. Pero, como también ya se ha mencionado, aquí la innovación juega un papel crucial. Los centros de datos que ya se han mencionado consumen más o menos un 1% de la electricidad mundial, pero podría haber sido mucho más. El sector ha crecido desde el 2010 al 2018 muchísimo, el servicio prestado por este sector, pero las emisiones han crecido muy poco, un 6% solamente. Y esto ha sido gracias a la eficiencia energética, las mejoras tecnológicas. El número de computaciones por kilovatio hora de este sector se ha doblado cada 1,6 años y esto es lo que ha permitido que el consumo no haya subido mucho. Pero aunque estas mejoras en esta parte del sector digital hayan sido importantísimas, tampoco se puede contar con que esta velocidad se mantenga o se acelere. Y de hecho, investigadores del Lawrence Berkeley National Lab en Estados Unidos han advertido de que estas mejoras de eficiencia se han ralentizado bastante. Entonces, pues tenemos que seguir en este tema del consumo directo. El segundo canal de impacto de la digitalización en la descarbonización es a través de la adopción de las tecnologías digitales en los grandes sectores emisores. Hoy hay, por supuesto, ejemplos de un impacto positivo, sobre todo en el sector eléctrico. Como ejemplos tenemos la contribución de la digitalización a la integración de las renovables, la administración del almacenamiento de energía o los sistemas de carga de coches eléctricos. En la industria y en el transporte, por ejemplo, entender el impacto puede ser más complicado. Se ha mencionado también un par de veces la dematerialización, pero también hay impactos de la industria en otros sectores. Por ejemplo, el uso de la manufactura aditiva puede tener impactos en más de un sector. Hay estudios que dicen que con la manufactura aditiva los aviones podrían ser entre un 9% y un 17% más ligeros y entonces luego también consumirían menos combustibles fósiles. En el tema del sector del transporte están una de las tecnologías digitales que puede tener un impacto más grande, también se ha mencionado, y son las tecnologías de movilidad como servicio. Hay muchos estudios que apuntan a que, por lo menos en muchos sitios, aplicaciones de movilidad como servicio han incrementado el consumo energético al incrementar la demanda del transporte personal a costa de otros tipos de transporte más con menos emisiones, pues en lugar de ir en bici o en lugar de andar, ¿no? Y este es un efecto del rebote directo. Así que, aunque en algunos casos la adopción de las tecnologías digitales hayan tenido ya un impacto positivo, en otros casos no tiene por qué serlo. Y finalmente, el tercer canal que hace muy difícil predecir este impacto es el canal indirecto macroeconómico y tiene 2 componentes y también de alguna manera se han mencionado. El primero es el impacto de la digitalización en los fondos disponibles para otros usos, el llamado efecto de la renta. Y esto básicamente quiere decir que si al adoptar tecnologías digitales en un sector se liberan fondos y estos fondos se utilizan en otra área que resulten más emisiones, pues las emisiones subirán, ¿no?
Y el otro es el impacto de la digitalización en las condiciones socioeconómicas generales, en el crecimiento económico, el empleo, la competitividad, la justicia social y también los impactos políticos. Y estas condiciones, por supuesto, afectan la habilidad de perseguir objetivos climáticos más agresivos de una manera consistente con una transición justa, que es obviamente lo que todos queremos. Entonces, para concluir, en parte debido a todas estas complejidades, los escenarios de mitigación que tenemos ahora en el IPCC, el Intergovernmental Panel on Climate Change, que intenta considerar todo esto a nivel global, pues los escenarios más comunes ahora se llaman los Socio-Economic Pathways, no consideran ahora mismo o modelan explícitamente el papel de la digitalización. Entonces, bueno, para concluir, como ya se ha dicho, el papel del sector es esencial y realmente el impacto general a un nivel macro depende de las decisiones que tomemos hoy. Muchas gracias, Laura. Tenemos también por vía telemática, que es un poco pues, el formato visual, la narrativa de este 2020, a Manuel Mateo, de la Comisión Europea. Manuel Mateo es uno de los expertos que estuvo en el proceso de cocina de ese Green Deal europeo. Y te queríamos preguntar, Manuel, ¿qué papel juegan dentro de ese Green Deal las nuevas tecnologías a la hora de impulsar esa transición ecológica justa? Hola, buenos días a todos. Pablo, muchas gracias a todos. Soy el último y me toca entonces coincidir con muchos de los ponentes anteriores. Creo que hemos todos coincidido en el hecho de que, y es de verdad la apuesta de esta comisión, estamos en el centro de una doble transición, de verdad. Una doble transición medioambiental, de digitalización, llevada por ciudadanos para los ciudadanos. Es inevitable y puede ser muy beneficiosa. Y la forma que tenemos de plantearlo, de pensarlo, coincide con lo que muchos ponentes han dicho. Hay de un lado lo que la digitalización puede hacer para el medio ambiente y por otra parte cómo las TIC ellas mismas tienen que ser más amigas del medio ambiente. Y creo que en la primera parte ya ha habido muchos testimonios en eso y creo que no es yo veo una señal en el hecho de que en este panel hay dos empresas que no son ni TICs ni empresas que inicialmente tenían un ámbito medioambiental. Y creo, habéis mencionado ya el sector energético, el de la movilidad. La señora Valvanera ha mencionado muy brevemente el sector de la agricultura y yo creo que es un sector muy, muy importante y además es un ejemplo muy llamativo. Se considera que se podría reducir de un 15% el uso de fertilizantes a través de las TIC. Y yo creo que ahí bueno, la cifra es evidentemente muy importante, pero también hay un aspecto muy importante de los aspectos de cambio inducidos por esta doble transición. Hoy en día un vendedor de fertilizantes, si quiere vender más, no le queda más remedio que vender más fertilizantes. Pero si consigue cambiar su modelo de negocio y pasar de lo que es simplemente vender un producto a vender un servicio y decir yo le vendo el servicio de hacer que su campo esté en buena salud, él mismo va a tener un interés en reducir sus fertilizantes. Esa es la parte medioambiental. Pero ¿cómo va a conseguir eso? Pues muy fácil, con nuevas tecnologías, con GPS, con drones, con satélites, con toda una serie de tecnologías que se tienen que combinar adecuadamente para ese tipo de objetivos. Del lado de cómo las nuevas tecnologías tienen que ser más verdes, yo creo que ahí hay dos dimensiones. La primera es la eficacia energética y la señora Díaz lo ha desarrollado ya bastante, coincido con las cifras que ha mencionado, en particular con la de los centros de datos, son
cifras que no son seguras, pero todas tienen un poco ese mismo, van todas un poco en esa dirección. Es el sector que yo llevo, es el sector en el cual la Comisión se ha planteado como objetivo llegar a obtener centros de datos neutros climáticamente para el 2030, y es algo en el que en los próximos meses tendremos proyectos más concretos. Creo que hay otro aspecto, y lo ha mencionado el señor Navarro un poco, es el aspecto de la sostenibilidad de las TIC. Estamos en una situación muy complicada y un poco diferente de la eficacia energética. Creo que en la eficacia energética coincidimos todos, ¿no? Los que venden servicios, los data centers o las redes de operadores, quieren ahorrar dinero y tienen un interés propio en ser eficaces energéticamente. Y sus propios clientes tienen el mismo interés y de un cierto modo todo el mundo tiene esa misma visión. Pero en el sector de la sostenibilidad no es tan evidente y no todos coinciden en sus intereses propios. Es un sector donde hay muchísimo por ahorrar. Se considera que una de esas cifras o comparaciones que se ven, que añadir un año de vida a todos los teléfonos nos quitarían 1 millón de coches en Europa. Es el equivalente de quitar 1 millón de coches de las carreteras. Y eso, claro, es muy importante, pero, y algunos de los ponentes lo han mencionado ya, cómo se reciclan los residuos, cómo se reducen las emisiones y cómo conseguimos hacer que eso, es decir, que al conseguir esas dimensiones, al mismo tiempo son buenas para la economía. Son muchas de esas materias primeras, son materias que no vienen de Europa y necesitamos para la economía ser más soberanos y más resilientes en esas dimensiones. Muchas gracias, Manuel. Señor Olargui, la transición justa, siempre planeando cuando hablamos de transición ecológica, porque al final cuando hay un gran cambio suele pasar una cosa, que hay un grupo de personas que se quedan atrás, que se quedan descolgadas. ¿Cómo nos puede ayudar la digitalización a que esa transición ecológica sea justa? Sí, es muy importante, tienes razón que ante grandes cambios, ¿no?, en la economía es importante mantener, ¿no?, a todo el mundo frente a las mismas oportunidades. En España hemos trabajado mucho este aspecto en la transición hacia un modelo descarbonizado. Tenemos una estrategia de transición justa que pone el foco en las oportunidades que abre esta transición, no pone el foco en cómo podemos ir tapando agujeros, sino qué oportunidades podemos dar a esos trabajadores, a esas regiones que van a ser más afectadas, ¿no?, por ese cambio que decíamos, ¿no?, de un combustible fósil, ¿no?, a un combustible renovable. El éxito está claro, necesitas integrar en la misma receta diferentes componentes porque normalmente las soluciones suelen ser ad hoc, no son soluciones, una única solución no suele servir, ¿no?, para todas las personas o regiones afectadas. Es importante integrar variables como que la digitalización tenga vocación de prosperidad para aquella sociedad donde se va a aplicar, que evite esa tendencia natural que hablábamos, ¿no?, de dejar a alguien atrás a través de conocimiento, sobre todo, y a través de innovación y de inclusión. Es importante volver, y repito el mensaje de antes, a hacer un sector digital sostenible. La sostenibilidad del sector, economía circular, eficiencia, todo lo que hemos hablado en el panel anterior es clave para el éxito, ¿no?, de este binomio que nos va a sacar, ¿no?, como bien dice Europa, hacia adelante en los próximos años. Y luego la gobernanza, una gobernanza clara, la propiedad de los servicios, la propiedad de las aplicaciones, cómo eso se hace de una manera coordinada y con nuevos partenariados entre administraciones públicas y el sector pertinente, es clave para no dejar o para no abrir la brecha digital todavía más. Una brecha digital
que no solamente es de conectividad, también es de género, en la mayoría de los casos, de educación y de competitividad por las tecnologías, con lo cual esas son las claves, yo creo, en esta transformación digital que tenemos que abordar desde la Administración. También son las claves que nos van a dar, ¿no?, un buen resultado en esa transición ecológica, una transición ecológica que, como decimos y como estamos viendo ahora en los trabajos que estamos haciendo en los marcos regulatorios, todo el mundo quiere aportar. Normalmente, cuando tú te preocupas de antemano de no dejar a nadie atrás, las soluciones tanto de los ayuntamientos que estamos viendo encima de la mesa, en los protocolos de convenio que estamos poniendo en las poblaciones afectadas, son siempre en positivo, siempre buscan soluciones y buscan crecimiento y prosperidad económica, ¿no?, para los trabajadores y para las zonas rurales. Por lo tanto, transformación digital, transformación ecológica, cohesión territorial y transición justa tienen que estar en el mismo paquete de soluciones, ¿no?, que vayamos avanzando en los próximos meses. Es importante también, como decíamos, cambiar esos indicadores de satisfacción y de progreso. Es importante saber que no podemos mantener el mundo tal y como lo conocemos y que hay que hacer un esfuerzo desde las administraciones y también desde las organizaciones en cambiar esas nuevas necesidades, ¿no? Lo comentábamos antes con el sector textil y se puede replicar en muchos otros sectores, ¿no? El modelo que tenemos tiene que evolucionar y tiene que evolucionar en positivo, pero para eso los indicadores de satisfacción o las necesidades tienen que también ir cambiando y tenemos nosotros como consumidores o como trabajadores empezar, ¿no?, también ese camino. Se ha hablado en este Summit de 2020 de digitales, de cómo la pandemia ha acelerado muchos procesos, ¿no? La digitalización es quizá el ejemplo más representativo. Le quería preguntar, señor Bogas, ¿cómo está viviendo el sector eléctrico esa aceleración? ¿Cómo va a afectar al sector de la energía y a los consumidores? Bueno, yo creo que estamos viviendo desde hace unos años la cristalización de dos elementos disruptivos totales. Uno es la lucha contra el cambio climático, que significa una revolución absoluta, no solamente en la forma de producir energía eléctrica, sino en todo la vida y el sector económico a nivel mundial, y la otra fuerza absolutamente disruptiva es la digitalización. La digitalización está contribuyendo, como ya decíamos, a avanzar de una forma muy importante en el proceso de descarbonización y el proceso de electrificación y el proceso de integración y dotar de inteligencia a la red de transporte y distribución, que al final es la integradora. Pero también está afectando a las relaciones con los clientes, relaciones que los canales digitales van tomando cada vez más peso, y un peso en algo que es el propio cliente, el propio ciudadano, el que va cambiando y el que nos obliga también a tener que adaptarnos a ese cambio y a tener esa comunicación digital con ellos. Pero no solamente eso, yo siempre digo, en Endesa somos unas 10.000 personas y afortunadamente o lamentablemente y sigo siendo un poco, me voy tratando de mejorar, analógicos. Claro, nos tenemos que hacer digitales. Yo siempre digo, es una gran oportunidad y empresas como Endesa nos da a todos los que trabajamos en ella la oportunidad de reciclarlos. Pero el mundo cambia absolutamente. Yo me gusta decir, soy ingeniero y las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm, todo esto que lo estudié hace muchos años, sigue estando vigente. Hoy día cambian las cosas de una forma tremenda. Y subrayar, por ejemplo, hoy día la formación no es una formación que las empresas tengamos que dar a la gente que trabaja en las empresas. La empresa hoy día, y ese es uno de los grandes cambios de la digitalización también, lo que tenemos que hacer es soportar aquello que los que trabajamos
en una empresa demandemos para nuestro trabajo. Es decir, ya no hay aulas, ya no hay... las cosas cambian continuamente, tenemos que adaptarnos. Pues ese cambio en nuestra formación, ese cambio en nuestros clientes, ese cambio en la digitalización de no solamente la red, sino de centrales. Yo digo que una central, normalmente algún combustible fósil, de gas, era como el teléfono de baquelita antes. Se le ponen unos sensores, se le mete un poco de inteligencia artificial y se convierten en un smartphone, ¿no? Y todo esto ayuda a reducir emisiones, a muchísimas cosas. Por tanto, la revolución digital junto con la climática han venido a converger en un momento que lo que está haciendo es ayudar a cambiar, pero no solamente al sector eléctrico, sino a la sociedad en general. Le quería preguntar también a Carles Navarro la perspectiva desde el sector químico. ¿Cómo se adaptan, cómo afrontan ese paso hacia la transición ecológica? Sí. La industria química es una industria que es poco intensiva en mano de obra, pero lo es mucho en capital y en consumo de energía y también, por tanto, en emisiones. Para hacer lo que hacemos necesitamos plantas muy grandes donde se consumen grandes cantidades de combustibles fósiles en su mayoría, aunque empieza a haber excepciones. Y, por tanto, nos guste o no, en este momento somos parte de los factores que contribuyen al cambio climático. La química, no obstante, está comprometida, por lo menos a nivel europeo, con la descarbonización de sus actividades hasta 2050. Estamos también desde BASF muy comprometidos con el Acuerdo de París, pero para poder hacer viable este proceso de transformación necesitamos realmente energía verde, energía limpia, que en este momento no está disponible en las cantidades suficientes. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es seguir, digamos, pagando el precio del uso de estos combustibles fósiles en forma de impuestos al carbono, con los cuales no estamos en desacuerdo, siempre que sean a nivel global, cosa que todavía no es el caso, y por tanto reclamamos que haya un trabajo legislativo, que en España se está haciendo de forma muy intensa, y una serie de inversiones por parte de los productores de energía para que esta energía limpia esté disponible para nosotros, porque habrá una necesidad creciente y muy rápida de esta cantidad de energía limpia. En BASF hemos estado trabajando para mejorar nuestra eficiencia energética de forma muy importante. En 20 años hemos reducido a la mitad las emisiones de CO2 de nuestras actividades, mientras doblábamos volúmenes de producción. Por tanto, hemos realmente mejorado mucho. Y nos hemos comprometido también a mantener estas emisiones en el nivel de 2018 hasta 2030. Con lo cual, todo el crecimiento que tengamos hasta ese año va a ser neutral en carbono. Es un objetivo que figura en nuestros reportes financieros. En cuanto a nuestros mercados, pues somos un actor principal en el desarrollo de baterías de nueva generación. Esas baterías que van a permitir autonomías mucho más elevadas, recargas muy cortas, y van a ser más pequeñas y más económicas y sobre todo reciclables. Esto es muy importante. Trabajamos también en tecnologías para producir hidrógeno de forma mucho más eficiente. Hoy en día el hidrógeno es un gas que genera mucha emisión de CO2. Nosotros tenemos procedimientos que están ahora en estudio en los cuales vamos a permitir fabricar hidrógeno para pilas de combustible con muy poca emisión de CO2 y con mucha menos digamos, emisión de consumo de energía. Y finalmente apostamos muy claramente por mejorar la eficiencia energética de los edificios que tenemos en España. En España hay 10 millones de viviendas, según algunos cálculos, antiguas, que no tienen aislamiento y que por tanto son totalmente ineficientes desde el punto de vista del consumo energético y emiten mucho más carbono del que deberían. Son viviendas que tienen cámara de aire vacía, sin aislante, y que nosotros podríamos, digamos, aislar de forma rápida, barata y muy efectiva para que se convirtieran en viviendas que realmente contribuyan de forma positiva a conseguir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Con aislamiento se puede conseguir esto de la forma más rápida posible, inyectando material aislante en estas cámaras y consiguiendo pues, efectos casi instantáneos, lo que nos lleva realmente a proponerlo como una medida que además podría generar puestos de trabajo que no son deslocalizables, como pasa con otras tecnologías. Bien. Javier Goyeneche, los retos que tenemos por delante son complejísimos, ¿no? Nosotros desde ETHIC siempre decimos que aprendemos a afrontarlos juntos o va a ser prácticamente imposible que podamos superarlos. ¿Qué papel tiene la cultura de colaboración desde tu experiencia como emprendedor y como alguien que ha lanzado al mercado un negocio
como Ecoalf, muy basado en la innovación sostenible. Pues Pablo, yo creo que la economía colaborativa es más importante que nunca. O sea, yo creo que, por ejemplo, aquí estamos 3 compañías muy distintas, ¿no? De BASF Químico, Endesa Energía, Ecoalf Moda, ¿no? Y algo que a lo mejor era impensable hace 20 años, ¿no? Que pudiéramos colaborar, yo creo que ahora no solo es posible, sino que es absolutamente necesario, ¿no? O sea, yo creo que lo que estamos todos de acuerdo es que esto, aquí hay que reaccionar y hay que reaccionar pronto. Yo creo que el 2050, 2060, 2070 pinta mal, como no empecemos a reaccionar a mucha más velocidad de lo que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que todos los sectores tenemos que, por un lado, redefinir, yo creo que aprovechar todo este drama que ha sido la pandemia para redefinir el modelo económico. Ya nosotros trabajamos en la industria de la moda, ¿no? Que desgraciadamente pues dicen que es la segunda industria que más poluciona del mundo, ¿no? Y claramente poluciona mucho porque tiene un modelo económico que no funciona, ¿no? Es un modelo económico al final basado en el compro tiro, una moda nueva cada jueves, una promoción, descuento, Black Friday, lo que está generando es billones de prendas que van a vertedero, billones de prendas que no se utilizan, pero claro, cada una de esas prendas lleva muchísimos recursos naturales del planeta, ¿no? Hace 7 meses se leía, ¿no? Una de las compañías de algodón más importantes del mundo quemando 3.500 hectáreas de bosque en Etiopía para plantar más algodón. ¿Para qué? Para hacer camisetas de 3 euros que terminan en vertedero en año y medio. Porque claro, cada camiseta esa se lleva 2.500 litros de agua. Entonces, esto es insostenible, ¿no? Entonces, al final yo creo que tenemos que colaborar, no solo entre las empresas del sector, sino también con empresas de otros sectores, porque es que hay que acelerar el proceso antes de que esto sea demasiado tarde. Con lo cual, yo creo que la economía colaborativa es una necesidad primordial. Muy bien. Laura Díaz, de nuevo por vía telemática, ¿qué pueden hacer los gobiernos para promover que la digitalización juegue un papel decisivo en la descarbonización? Pues bueno, Pablo, yo también voy a reiterar algunas de las cosas que han dicho los otros panelistas. Y voy a volver a los canales de influencia del impacto de la digitalización en la descarbonización que mencioné antes. Y realmente sí, una implicación muy básica y esencial sobre lo que pueden hacer los gobiernos para reducir el posible impacto negativo general. Vuelvo a decir que hay muchos impactos positivos, pero bueno, para reducir la posibilidad de que haya un impacto negativo, es esencial promover la total y rápida descarbonización del sector eléctrico y hay que acelerar la electrificación del transporte personal. Como ya se ha mencionado, muchas de estas tecnologías, muchos de estos sectores consumen mucha energía y, por ejemplo, si la red estuviera descarbonizada, no importaría tanto que las mejoras de eficiencia en el sector digital no fueran tan rápidas. O si, por ejemplo, tuviéramos coches eléctricos y una red descarbonizada, tampoco importaría tanto que la movilidad como servicio pudiera resultar en más incrementos de demanda, ¿no? Entonces, este es algo bastante básico y ya sé que se están haciendo, por supuesto, muchos esfuerzos en este tema. Pero aunque pudiéramos de la noche a la mañana tener una red de cero emisiones, un transporte personal totalmente eléctrico, como también se ha mencionado en otras partes de transporte, la industria y la agricultura, pues no están totalmente electrificados y tampoco muchos se van a poder electrificar y están los impactos indirectos macroeconómicos y sociopolíticos. Y ya hemos hablado, pues, por supuesto, de la transición justa, del posible impacto o el impacto ya que ya estamos teniendo en el mercado laboral. Entonces, pues bueno, conjuntamente, como también ya se ha mencionado, pues hay que promover una red descarbonizada, pero enfocándose en el mercado laboral y también en la formación, como ya se ha dicho. Aquí hay pues mucha información sobre cuáles son los tipos de formaciones que se han visto beneficiadas de las políticas climáticas, ¿no? Luego, un segundo grupo de iniciativas que también se ha mencionado en este tema de la colaboración e integración es el diseño de políticas públicas que integren pues, los sectores emisores tradicionales y el sector digital. Como ya hemos dicho, pues el papel de la digitalización en la integración de las renovables ya ha sido y seguirá siendo esencial. Pero para llegar al cero neto se necesitará más integración regulatoria y de incentivos y de objetivos entre sectores. Y, por supuesto, conversaciones como la de hoy son muy importantes para esto. La digitalización también ha facilitado el incremento de conexiones entre la electricidad, la calefacción, el transporte, el enfriado, pues mucho más de lo que teníamos hace 20 años.
Y en parte por estas nuevas conexiones, como también se ha mencionado, los modelos de negocio, los patrones de consumo están evolucionando. Y esto quiere decir, pues hay nuevos actores que son relevantes, importantes, y nuevos impactos que considerar, como estos temas del rebote de consumo, cuando se diseñan objetivos y estándares y regulaciones. Y finalmente, el tercer grupo de acciones, que es el que he estudiado yo en más detalle, está relacionado con guiar la innovación tecnológica, y aquí incluyo no solo la I+D+I, sino también la difusión de la tecnología, pues para facilitar el cumplimiento de los objetivos climáticos y el crecimiento inclusivo. Como diría Mariana Mazzucato, que seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de su trabajo, las acciones gubernamentales públicas que dan dirección a la innovación tecnológica. Y aquí, durante las últimas décadas, en la innovación en el sector de energía, lo que hemos visto globalmente es que hay dos tipos muy grandes de acciones gubernamentales que no se pueden ignorar. La primera es la financiación pública a la I+D+I para facilitar un papel positivo de la digitalización a nivel europeo, y aquí ya sé que Manuel Mateo está trabajando mucho en este tema, y también, por supuesto, a nivel nacional. Hasta hace poco no teníamos muchos datos sobre qué tipos de políticas de I+D+I a nivel nacional funcionaba, pero estos últimos años hemos visto que programas de I+D novedosos como ARPA en Estados Unidos, basado en DARPA, contribuye a la innovación en áreas estratégicas, estratégicas para el país, en este caso Estados Unidos, pero también a buenos resultados y crecimiento de empresas, sobre todo en las empresas pequeñas. Y la segunda área es la creación o el dar forma a los mercados, ¿no? Y esto incluye también contribuir a crear unas condiciones de estabilidad y credibilidad. Esto es importantísimo. En el sector de la energía también hemos visto que hay muchísima experiencia en el diseño de estándares para que promuevan la eficiencia energética, pero también que no tengan un impacto negativo en la innovación. Esto es algo que siempre son los posibles impactos negativos de los estándares, que reduzcan los incentivos para el sector privado, por ejemplo, para innovar, ¿no? Pero ya tenemos bastante información sobre esto. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha propuesto introducir los estándares de eficiencia energética Energy Star en partes crecientes del sector digital. También se ha propuesto promover la compra estatal de servicios digitales en áreas estratégicas, pero con objetivos de innovación de eficiencia, requiriendo certificaciones o ciertos objetivos. Y entonces, en general, se necesita, y ya digo, esto lo han dicho varios ponentes, una visión sistémica entre los sectores e integración en las políticas, y también considerar qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado. Entonces, para ponerlo en pocas palabras, en este área, la gobernanza de la innovación necesita una innovación en la gobernanza. Tenemos un panorama, como ya se ha dicho, bastante distinto a lo que teníamos hace muchos años, y también más urgencia. Y para eso es muy importante innovar en la gobernanza e invertir en la capacidad del sector público y en el capital social. Muchas gracias, Laura. Manuel Mateo, de la Comisión Europea, desde Bruselas. ¿Qué planes concretos tiene la Comisión para concretar estas ambiciones? Me avisan desde organización que se acerca el final, así que si podemos sintetizar, pues doblemente agradecidos. De acuerdo, me lanzo rápidamente. Entonces, estamos todavía en el primer año de los 5 años de mandato de la Comisión, y estamos todavía terminando de presentar las diferentes medidas y proyectos que se van a lanzar. Ya existen varios desde principio de año. El Green Deal se lanzó en diciembre del año pasado, la estrategia digital es de febrero, y una estrategia para una economía circular es de marzo de este año. Y creo que son 3 documentos fundamentales. Mirando a las próximas semanas, a este mismo mes, la Comisión, creo que es la próxima cita muy importante, presentará los objetivos de emisiones para el 2030. Tenemos objetivos que existen ya, pero no están en acuerdo con el objetivo del 2050 de llegar a emisiones de 0%. Y entonces hay que revisar estos objetivos del 2030 y son
y es una proposición que hará la Comisión todavía este mes de septiembre. Creo que hay algo muy importante que también se acerca este otoño, es la decisión final sobre el presupuesto europeo del 21 al 27. Europa tiene una ambición de presupuesto medioambiental muy importante en todos los sectores. En julio pasado, el 21 de julio, los jefes de Estado y de Gobierno se pusieron de acuerdo sobre el presupuesto europeo para ese periodo, pero era solo los Estados miembros. Es un presupuesto que tiene todavía que ser acordado con el Parlamento y es algo que se finalizará, esperamos todos, brevemente y en las próximas semanas, y ahí es de verdad donde se verán los detalles y cómo y dónde irán esos presupuestos. Porque es un sector en el que trabajo, creo que hay un aspecto muy importante y la señora Díaz lo estaba mencionando, son los aspectos de I+D+I. Estamos en una conferencia entre digitales, hay dimensiones de I+D+I a corto, pero también a largo plazo que son fundamentales. La informática fotónica, más que electrónica, tiene unas expectativas medioambientales muy fuertes. Estamos desarrollando un procesador de bajo consumo. Estamos financiando, y el Centro Mare Nostrum en Barcelona es uno de los 4 o 5 centros europeos más prestigiosos en Europa, las calculadoras de alto rendimiento, que son herramientas que de verdad ayudan muchísimo para después desarrollar modelos de edificios, de twin buildings, de twin health, cosas muy importantes para avanzar en esto. Y finalmente, de verdad, en mi sector de los centros de datos, estamos todavía pensando y reflexionando cómo conseguir mejorar los estándares, cómo mejorar la medición, elementos que Laura ha mencionado hace unos momentos. ¿En qué sectores hay que? Creo que más en más hay un reflejo de todo llevar a la nube, de ya no tener sus propios ordenadores en su pyme. Y eso creo que las pymes y las empresas más grandes también lo entienden. No está terminado, pero ahí hay mucho, queda todavía mucho por hacer. Por ejemplo, en el sector del software. Mencionaba Laura hace unos momentos un estudio que demuestra que la eficacia energética está llegando ya a un máximo. Eso se refiere a, por ejemplo, los sistemas de aire acondicionado para mantener los servidores fríos. Pero el software, lo que funciona en los procesadores, ahí hay todavía toda una revolución que ese sector tiene que realizar y que demanda muchísimos esfuerzos en I+D. Esos son unos de los elementos, pero más allá de esto nos espera todavía un calendario muy cargado con muchas iniciativas medioambientales sectoriales que ya se desarrollarán en los próximos meses. Muchas gracias, Manuel, Mateo. Vamos a terminar con una última ronda de intervenciones rápida en la que, si sois tan amables, pues dais una breve conclusión, una idea fuerza, un titular, un tuit, como dicen ahora los nativos digitales. Yo creo que estamos ante la oportunidad de recuperarnos mejor a través de la transición ecológica y la transición digital, que tenemos que poner encima de la mesa desde los gobiernos unas cartas de presentación, como ha hecho España, para atraer esas inversiones de la mano de la Unión Europea, y que el sector español está preparado para aceptar el reto. Bueno, yo diría que tenemos retos muy importantes y que tanto lo que es la lucha contra el cambio climático como lo que es la digitalización va a cambiar este mundo, va a ser muy diferente a lo que era hace 5 o 10 años en el futuro. Y subrayaría que el mundo futuro tiene que ser sostenible, pero tiene que ser inclusivo y tiene que ser justo.
que hay que dedicar mucho tiempo y mucha sensibilidad a que avancemos a ese nuevo mundo todos juntos. Yo diría que la economía circular y la transición energética no son opcionales, son imperativos irrenunciables si queremos seguir luchando con éxito contra la emergencia climática. Tengamos en cuenta que este mes de septiembre se cumplen los primeros 5 años de la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de las Naciones Unidas y que nos quedan 10 años. Hemos recorrido una tercera parte del tiempo que teníamos disponible, pero creo que no estamos a una tercera parte del camino que tenemos que recorrer. Por tanto, hace falta un compromiso de empresa, sociedad, gobierno, asociaciones y consumidores para que el tiempo que nos queda lo podamos aprovechar de forma efectiva. Bueno, yo creo que ahora mismo lo que haces ya no es tan importante sobre cómo lo haces, ¿no? Yo creo que estamos en un momento clave y ese momento tiene que arrancar ya. Laura Díaz Anadón, un último mensaje. Nada, para ser breve, pues decir que para realizar la promesa de la digitalización lo que necesitamos depende de lo que hagamos ahora y que hay que, como ya concluía, innovar en la gobernanza. Manuel Mateo, para rematar. Brevemente, yo creo que es la oportunidad de una generación, de nuestra generación. Nos lo estamos jugando y Europa, España, se está jugando estos días a través de estas dos revoluciones su plaza en el mundo y cómo los valores europeos democráticos, he oído de un mundo más justo, de un mundo más cerca del ciudadano, de un mundo más inclusivo, puede ser posible. Es ahora, es nuestro momento. Pues muchísimas gracias a los 6, un verdadero lujo aprender con vosotros. Gracias por compartir vuestro tiempo y vuestro conocimiento con nosotros.